La prédica de esta noche yo traigo, la prédica se llama ¿Por qué nació Jesús? Yo no sé si usted sabe qué significa su nombre. Le voy a dar algunos significados de nombres. Por ejemplo, el nombre Orlando es de origen germánico y significa el que es famoso por sus batallas. El nombre Eduardo es el guardián de los tesoros. Es de origen germánico, ¿verdad? El nombre Carlos, Carlos es el hombre libre. Miguel es un nombre como una pregunta, quiere decir ¿quién como Dios? Catherine, por ejemplo, dice que es del linaje puro. Carla también es de origen germánico, dice que es la mujer con fortaleza. Efrén, que es un nombre muy particular, muy diferente, es de origen arameo y significa el fructífero. ¿Cuántos hijos, doña Flora? Por ahí vamos bien, ¿verdad? Sergio es de origen latín y significa el guardián. Y Jesús significa el Salvador. Es importante, en muchas culturas se acostumbra pues saber con lujo de detalle qué significa el nombre y los papás se preocupan mucho por asignarle un nombre con el cual quieren decir así va a ser este pequeño, así va a ser esta pequeña. Y la Biblia también le da mucho significado especial al nombre de Jesús. Vamos a leer un texto de Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7, lo van a ver en la pantalla, donde se explica que ese hijo que nació hace 2000 años, 2020 años, tiene varias características en su nombre. Y dice así el texto en Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dice, se extenderán su soberanía y su paz y nunca tendrán fin. Son textos adicionales que nos ayudan a entender el momento espectacular que pasó hace bastantes años atrás. Y es que si usted se pone a pensar, Jesús tuvo muchas particularidades. Su nacimiento fue profetizado, eso no ha sucedido en ningún líder en toda la historia. El nacimiento de Jesús marca un antes y un después en la historia y un antes y un después en la vida de los que se entregan a Él. Son dos eventos muy importantes. Nosotros, y con esto no quiero bajarle los ánimos porque yo me meto dentro de eso, el ser humano no es tan diestro para vivir como cree que es. Por eso hace 2000 años tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a poner un pie en la tierra para enseñarnos cuál es la forma correcta de vivir. En ese tiempo, como le digo, lamentablemente usted ve que es una época de regalos, es una época de San Nicolás, que es una figura comercial que se ha robado totalmente el significado de lo que la Navidad quiso ser otorgado en la religión tradicional. Pero es bonito recordar este momento. Y lo más crucial, que todos lo tenemos claros, es que Jesús vino para salvarnos a todos, aunque eso todavía sigue siendo muy abstracto para muchas personas. Y sencillamente es una acción muy práctica. Cuando uno conoce a Jesús, es de qué lado quiere estar, de la salvación o de la perdición. Y Jesús vino precisamente para que todos nos movamos al lado de la salvación. Pero mientras llega ese momento, que puede ser, no sé, dentro de un mes, dentro de 5 años, 10 años, pueden pasar bastante tiempo hasta que llegue un momento donde nos encontremos con Dios, muchas cosas suceden y el ser humano necesita ser guiado. Por eso Él vino. La profecía menciona que en la parte natural, dice el texto, se dio un niño. Eso es meramente en la parte natural. Pero en la parte espiritual habla de que se dio un hijo. Y ahí es donde empiezan las características que yo quiero hablarles en esta noche. Dice que se concedió un hijo. Y esa palabra conceder es dar un regalo. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que tener claro para que podamos sacarle verdaderamente el significado, el provecho y cuán
felices, satisfechos y alegres vamos a ser si verdaderamente abrazamos a la figura de Jesús como lo que es, un rey de reyes. Y eso es de lo que quiero hablarles esta noche. Dice que el nacimiento de Jesús, datos muy rápidos, no ocurrió en diciembre. El nacimiento de Jesús se cree que fue entre la mitad de septiembre e inicios de octubre. Por dos detalles, a nivel de astronomía, ellos pueden calcular y llegar por ciertos eventos hasta más o menos cuándo fue la fecha en que nació Jesús, pero la misma Biblia, a partir de cuando se le anunció el nacimiento de Juan el Bautista ¿cómo es? Se me olvidó el nombre, recuérdenme los que estudian la Biblia, Zacarías, a Zacarías. Ahí por el libro de Crónicas se enseña que el turno de servir a él en el templo le tocaba particularmente cerca de junio y julio. Y a partir de ahí, cuando María visitó a Isabel, después de ese momento se cuentan tantos meses y da cerca de septiembre y octubre. Y también sucede en una época muy interesante, hay unas fotos, los judíos celebran, esa es una foto convencional, eso es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, el típico retrato del nacimiento de Jesús. Pero en realidad el nacimiento de Jesús va siendo como algo así. Bueno, ya se ve apenas la chocita sencilla y humilde. ¿Por qué? Porque los judíos en ese momento celebran la fiesta de los tabernáculos. Entonces la Biblia dice que ellos tenían que ir a Jerusalén, pero no encontraron campo. Deuteronomio dice que Dios pedía que todos los hombres fueran a Jerusalén en esa época. Y como José y María no encontraron campo, tuvieron que hacerla en Belén, que está a 4 kilómetros de Jerusalén. Y entonces, como no le dio tiempo, entonces tuvo que hacerse la enramada ahí donde pudiera, y ahí nació Jesús. Y de hecho, cuando a los pastores se les anuncia, se les dice, les voy a dar una señal, van a ir y van a encontrar a un niño envuelto en pañales en un pesebre, pero esa palabra en el hebreo significa tabernáculo, que es relacionado con la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos que ellos celebran. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento, cuando se celebraba esa fiesta, los sacerdotes oraban fervientemente para que llegara un Salvador. Va armando el rompecabezas. Entonces son detalles interesantes, pero la venida de este Mesías tiene detalles muy importantes. Número 1, el texto de Isaías dice que la soberanía va a descansar en sus hombros. Detalles muy importantes. Estamos en una época cada vez más loca, donde nosotros necesitamos dirección. Y la ley del Señor siempre va a establecer lo que es correcto. Eso es algo en lo que nosotros tenemos que confiar plenamente. Nosotros nos aterramos de todo lo que dice la gente. Nosotros creemos lo que dicen los políticos, los líderes religiosos, los líderes de diferentes tipos, pero lo que dice Dios a través de Jesús es lo que verdaderamente va a garantizar nuestro paso en la vida. Jesús, como le decía, vino a enseñar cómo se gobierna, y lo más importante es que vino a enseñar cómo nos gobernamos nosotros mismos, porque a final de cuentas el centro de la vida está en que nosotros mismos logremos aprender a controlarnos en un montón de desórdenes que lamentablemente el pecado hizo. El Salmo 19 del versículo 7 al 9 dice: la ley del Señor es perfecta porque restaura el alma, que es lo que nosotros tenemos un poco chueco. Por eso es que nuestra vida a veces va en puros picos. Entonces Jesús viene y restaura el alma. Dice que el testimonio, lo que Dios dice, lo que testifica, es seguro. Y es lo que todos nosotros ocupamos a lo largo de la vida, seguridad. Porque nosotros trabajamos, buscamos dinero, buscamos la casa, buscamos muchísimas cosas tan solo para sentirnos seguros. Y las buscamos en el lugar incorrecto, porque la seguridad viene de adentro. Dice que hace sabio al sencillo. Lamentablemente en esta sociedad cada día el hombre y la mujer tropieza demasiado sencillamente por no seguir el consejo de Dios. Por eso tropieza. Dice que los preceptos del Señor son rectos. Si Dios le dice, por aquí vas a llegar a puerto seguro, efectivamente por ahí vamos a llegar a puerto seguro. El Señor no le mete paquetazos, el Señor no tiene como una segunda agenda, no es de doble ánimo. Entonces lo que Él dice, efectivamente eso es lo que va a suceder. Y dice que alegra en el corazón. En este momento de la vida hay demasiado pesimismo
por toda la carga tan negativa que hay alrededor del mundo. Y el ser humano sigue buscando a hombres, a ídolos, materialismo, para poder llenar en el corazón algo que solamente se va a llenar con una parte inmaterial que solamente puede ser llenada por el Hijo de Dios. Eso es lo que está pasando. Y dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y es precisamente lo que todos ocupamos ahorita que está por iniciar un nuevo año, que verdaderamente nuestros ojos espirituales sean iluminados para que todas nuestras decisiones sean certeras. Nuevamente, si usted se pone a pensar cómo le fue en el 2019, yo ahora estaba hablando con mi esposa y yo creo que a mí me fue como un quebrado, en el sentido de que muchas metas que me propuse no las logré cumplir, porque fue como una montaña rusa este año para mí. Fui muy bendecido, pero ya estoy haciendo mis propósitos para el 2020 y definitivamente, como los 10 mandamientos, los primeros 5 tienen que ver totalmente con el Señor. Porque el ser humano, la vida llega a cansar de tantas cosas. Hay mucha decepción, hay mucha tristeza, hay mucho cansancio, las presiones de la vida, las presiones del trabajo, los problemas familiares, los problemas con los amigos. Pero la única forma de llevar esa carga, que a veces se torna compleja, y como decía Nena, a veces me canso de pedir, como decía Yamila, a veces hay cosas que no son tal cual nosotros las pintamos y nos salen de otra forma. Eso solamente en forma espectacular lo puede atender el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó usted. Es una cuestión muy tipo de escuela dominical, pero déjeme decirle que yo sigo viendo en mi propia vida y en la vida de todos los amigos y cristianos que estoy rodeado, que seguimos tropezando porque no tenemos la reverencia para con el Hijo de Dios que Él merece. Ese es el meollo del asunto. Actualmente la política sirve para los intereses y los sistemas de gobierno han probado que son deficientes. Usted ve lo que pasa en Venezuela, ve lo que pasa en Costa Rica, ve lo que pasa en Estados Unidos y uno dice, en todo lado la locura es la misma. El mejor sistema de gobierno que nosotros podemos tener es la teocracia, que la teocracia es un sistema de gobierno donde va una sola persona y con una característica divina. Ese es Jesús para nosotros. A partir de que nosotros empezamos a permitir que Jesús efectivamente fuera el Señor de nuestras vidas, muchísimas cosas cambiaron. Y yo sé que aquí cada uno de nosotros tiene un testimonio. Jesús es el líder que más vidas ha transformado alrededor del mundo. Y lo más espectacular es que ha transformado vidas verdaderamente que uno, cuando es un poquillo ingrato en analizar cómo viven la vida otras personas, que lamentablemente es una manía que tenemos muy fea, Jesús viene y de las vidas que no tenían ninguna posibilidad, Él las transforma de una forma espectacular. Eso solo lo puede hacer Jesús. Hace un tiempo atrás leí una noticia que en El Salvador hay una cárcel de maras que son cerca de 1000 mareros que están encerrados ahí. Y hoy por hoy esa es una de las iglesias más grandes de El Salvador, porque esa cárcel se convirtió prácticamente en una iglesia. Y usted escucha y que las maras, por lo que yo he leído, es algo verdaderamente rudo, bravo, ¿verdad? Y usted escucha a ellos hablando de Cristo y parece que todos son predicadores como profetas, porque hablan con un convencimiento de que encontraron a Cristo, y eso es a veces lo que a nosotros nos falta un poquito más de empuje, ¿verdad? Napoleón Bonaparte decía que lo que le llamaba la atención de Cristo era que Él había logrado un imperio a punta de fuerza militar, pero Jesús lo logró a punta de amor. Y es que una de las cosas más espectaculares es que para vivir abundantemente se tiene que amar abundantemente. Yo todavía eso a mí me cuesta mucho, pero yo, así como Gigi Ávila, en sus mensajes decía Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, como disco rayado, yo en todos mis mensajes voy a decir que el segundo mandamiento después de amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es otro de los fallos garrafales que a veces nos hacen que no prosperemos en la vida. Todavía tenemos mucho resentimiento, mucho odio, mucho rencor, y lo que vino precisamente, y es uno de los nombres de Cristo, es príncipe de paz.
y es lo que todos andamos buscando desesperadamente. Un segundo detalle del nombre de Jesús dice que es un consejero admirable. Dice por acá que ¿qué es un consejero? Dice, los consejeros profesionales ayudan a sus clientes a identificar la causa de su malestar, definir metas y encontrar soluciones a problemas que están causando confusión emocional y mental. Se dice que un consejo surte efecto cuando produce reflexión en la persona que lo recibe. Y cuando la Biblia dice que es un consejero admirable, dice es que están los consejeros y aparte está Cristo. Porque la calidad de consejos que nosotros recibimos a través de la figura de Jesús es lo que nos van a ayudar verdaderamente a avanzar en la vida, como debe ser. Porque en la figura de Jesús usted puede ver una persona totalmente completa que nunca le va a dar un consejo a través de la palabra que lo vaya a defraudar. El consejo tiene unas características importantes porque considera el tiempo, las circunstancias, la condición emocional de la persona, y esas son vitales principalmente porque como el Hijo de Dios conoce toda nuestra historia, lo que Él dice siempre va a ser certero. El Salmo 32, versículo del 8 al 9 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios y efectivamente aprovecha los consejos que dice la misma, uno gana más salud, más inteligencia, más amor, más paz, más paciencia, más dirección. Uno se empieza a llenar de cosas espectaculares. La Biblia como tal es el consejo de Dios y entre más Biblia nosotros tengamos, mayor será el provecho que vamos a sacar. Uno de los propósitos que un día Miguel lo mencionó en una prédica podría ser que nosotros propongamos leer más Biblia. Y cuando digo leer más Biblia no es leerla como una historieta, sino efectivamente pasar más tiempo con Dios. Porque conforme pasa el tiempo lo vamos a requerir aún muchísimo más. En esta época tan reflexiva de cosas no alcanzadas y de cosas que sí fueron logradas, pónganse a pensar cuántos consejos aprovechamos y nos fue bien. De toda la cantidad de predicaciones que se dan en esta iglesia, cuáles consejos aplicamos y salieron bien. Y póngase a pensar probablemente en lo doloroso que fue no haber escuchado ciertos consejos que nos pudieron haber ayudado muchísimo más. Pero yo le propongo un reto. Yo lo voy a hacer. Al rato dentro de un año lo podemos comentar. ¿Qué tal si de corazón todos los días lo primero que nosotros hagamos sea dedicarle las primeras horas del día a Dios? No le estoy pidiendo 3, 4, 5 horas. He escuchado a varios predicadores de mucho renombre que dice, empiece con 2 minutos. Antes de salir de la casa, tome solo 2 minutos y dele gracias a Dios por el día. Después van a ser 5, después van a ser 10, después van a ser más. Porque por más que nosotros corramos a los libros de motivación, a los charlistas tan buenos, cristianos que hay, a final de cuentas es Cristo y yo, Cristo y usted. Eso es verdaderamente lo que tiene que hacer uno. Hasta que uno no direccione todo su ser al Hijo de Dios, las cosas no van a cambiar realmente. Entonces por eso tiene que ser algo muy importante y a tomar en cuenta. Tenemos que entender que no somos autosuficientes y para eso vino el Hijo de Dios, para servirnos de guía. Otra característica dice que es un Dios fuerte y Él cuando nace se presenta como un Dios fuerte en contraste con la multitud de dioses débiles que uno ve acá en esta tierra. La definición de fuerte dice que es un hombre que es famoso, ilustre, reconocido por sus virtudes y por sus hazañas. Ahí nosotros a lo largo de la vida hemos escuchado muchas veces el tema de los Guinness Records, ¿verdad? Hazañas o cosas que la gente hace. Cristo, por ejemplo, tuvo detalles como que Él venció el pecado, algo que nadie más ha hecho, venció la muerte, algo que también nadie más va a poder hacer, salvo cuando nosotros que Él nos dé la vida, y evitó la condenación de todos. Y Él eso lo hizo sencillamente porque tuvo un compromiso de amor tan grande para salvarnos a todos nosotros.
Uno de los textos que son sumamente importantes está en Proverbios capítulo 16, versículo 32, que dice: más vale conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Y la razón por la cual Cristo hoy está a la derecha de Dios fue porque Él logró dominarse a sí mismo. Y eso es lo que Él nos enseña a lo largo de su vida y que enseñó a lo largo de su vida pública. Otro nombre de los que Él tiene, ya para ir terminando, dice que es el Padre Eterno. Lamentaciones 3, versículo del 22 al 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Usualmente nosotros tendemos a ver a Dios como fueron nuestros padres o como se comportan nuestros amigos y familiares con nosotros, y a veces nos hace entrar en pensamientos con respecto a Dios que no son correctos. Lo bueno de Dios, y que lo enseñó Jesús, es la fidelidad, que Él nunca abandona. Nosotros a lo largo de la vida a veces tendemos a sentirnos un poquillo solos o como que no tenemos tanta importancia para Dios, pero eso es una mentira del adversario. Nosotros sencillamente, en lo que enseña Jesús, es que Él va a estar siempre con nosotros, y lo que va a pelear el adversario es para que usted no lo crea. Lo que cada día el adversario va a pelear es para que usted no tenga ese tiempo especial con Dios, esa dedicación, y eso es lo que nosotros tenemos que retomar. Otro de los nombres que vemos en el texto de Isaías dice que es príncipe de paz. Esa palabra paz en el hebreo es shalom, que es una forma de saludar que siempre la persona desea que usted esté bien, sobre bienestar, sobre salud y sobre prosperidad. Nosotros pasamos buscando una paz falsa en cosas superficiales, pero Jesús es diferente, porque nosotros sencillamente encontramos la paz viviendo de acuerdo a lo que Jesús enseña. Por eso es que venimos cada semana acá, porque nosotros aprendemos de lo que el Hijo de Dios hizo en su vida y de lo que hemos visto a través de los testimonios de los hermanos, de las enseñanzas, de cuando orábamos acá, para que nosotros empecemos a crecer de adentro hacia afuera y podamos cada día tener un paso más firme en la vida. Las características de la paz, por ejemplo, es que en esos momentos uno puede avanzar en conocimiento, uno toma buenas decisiones, protege su salud y se entiende mucho mejor el propósito de la vida, que es lo que todos ocupamos. El Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y el mejor ejemplo que se puede ilustrar de este salmo es precisamente la vida de Jesús. Ahora también Yamil hablaba de que uno no tiene que andarse afanando tanto ni preocuparse tanto, y es que precisamente fue lo que Jesús vino a enseñar. No se atormenten a ustedes mismos, confíen en Dios, porque el ser humano lamentablemente corre por muchísimas cosas superficiales. Aquí hay una imagen que me llamó mucho la atención. Es la imagen de un hombre australiano, Nick se llama él. No sé si lo conocen, él fue muy popular. Y yo una vez solo escuché una charla de este hombre y él decía: vean, a nosotros se nos presenta en la vida que sí, que tenés que casarte, que tenés que tener hijos, que tenés que tener un buen empleo, que tenés que tener cosas, dice, y eso está bien, pero entienda, dice él, yo que no tengo manos y pies, llegué a entender, imposibilitado, que si uno no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Y ese es el mensaje importante de cuando Él se presenta como un príncipe de paz. Nosotros, como le digo, en todo lo superficial y el materialismo que se ve en esta tierra, nunca vamos a encontrar la paz genuina. Vamos a encontrar una paz temporal, pero la persona que entra verdaderamente en una comunión con Dios empieza a conocer la paz y, por lo que promete Hebreos, empieza a entrar en el reposo de Dios, que es lo que todos nosotros ocupamos. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el año que está por delante, mañana mismo inclusive. A veces la ilusión del cambio de año nos hace entrar en pérdidas de tiempo, porque
La vida es constante, la vida no empieza nuevamente cada vez que cambia el año. Y sencillamente Dios, gracias a Dios que es como un GPS, si usted va por la vida y se pierde, Dios lo que hace es que recalcula, le dice, váyase por aquí y sigue. No empieza todo otra vez de cero. Entonces, cuando uno se encomienda a Dios, verdaderamente uno puede tomar decisiones más aterrizadas. Si yo tengo presente a Dios en mi vida, de fijo que voy a tener paz. Lo demás es un resultado opuesto. Si Dios no está en la vida de nosotros, las cosas son cuesta arriba, son muy difíciles. Por eso Él se presenta como un consejero, por eso Él vino para guiar nuestras vidas, por eso Él vino para que nosotros no tengamos que irnos al barranco por malas decisiones. Él vino para acompañarnos de principio a fin y para cuidarnos. No tener a Cristo es vivir preocupado, acelerado, sin descanso y de una forma pesimista. Ese es el detalle. Miguel hace unos días atrás, hablando de la enseñanza del dinero, decía que es que allá afuera la gente lo que está tratando, mientras usted se esfuerza por ganar dinero, allá afuera hay gente que se esfuerza para quitárselo. De igual forma, mientras usted se esfuerza por tener paz, allá afuera el comercio también trata de ver cómo quitársela, para venderle un montón de cosas que no ocupa. Entonces, el tesoro más espectacular que nosotros podemos tener es sencillamente encomendar nuestra vida al Hijo de Dios, que es lo que enseña todos estos textos. El príncipe de paz, que es esta última característica que teníamos, lo que hace es que la personalidad desintegrada del ser humano la empieza a armar pieza por pieza, y ahí es donde regresa la tenacidad, donde llega a regresar la voluntad, donde llega a sanar las emociones y que nosotros podemos caminar de una forma firme y concreta. Dice el último texto que tengo por acá, es un texto muy bonito de Isaías capítulo 32 versículo 17, hablando en un contexto del sacrificio de Cristo de la cruz, que no es esta noche, pero como el pastor decía, el niño vino, nació, pero años más tarde tuvo que entregar su vida para salvarnos a todos. Dice Isaías capítulo 32 versículo 17, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nosotros, les reitero, pasamos corriendo para buscar la seguridad, y la seguridad genuina, pura y confiable está en el Hijo de Dios. La paz, el reposo y la seguridad, todo por lo cual el ser humano se enferma para tratar de conseguirla por medios humanos, Dios la garantiza a través del Hijo de Dios, que Él vino hace 2020 años a dar su vida por nosotros, a ser partícipe con nosotros en esta tierra, para que nosotros tengamos una guía, que es lo más importante. Entonces, un propósito muy bueno y muy genuino para el 2020 es que nosotros reconsideremos cuál es la posición que tenemos con respecto a Cristo. ¿Lo estamos viendo como una fábula o verdaderamente es el Dios que quiso dar a su Hijo con estas características y a lo mejor no le hemos echado mano plenamente? Por eso tal vez no sé cómo fue su año, pero estoy convencido que el 2020, si usted abraza con sinceridad y con entrega, como lo quiero hacer yo, estas características que dice el libro de Isaías, definitivamente nosotros vamos a tener un año muy lleno de alegría, a pesar de las circunstancias que podamos ver en esta tierra. Amén. Pastor.